Te damos gracias por este día. Te damos gracias, amado Padre, porque has dado la oportunidad de hoy de nueva cuenta volvernos a reunir, Señor. Nos humillamos ante ti y te entregamos todo lo que traemos, Señor, cargas. Y te pedimos que en este tiempo de tu palabra, en esta hora que vamos a estar estudiándola, tú nos muestres, Padre, si hay algo en nuestro corazón que debamos de entregarte, Dios. Si hay algo que ha impedido esa sana comunión contigo, Padre. Oro por la vida de estos varones que han dispuesto este tiempo para estudiar y saber de ti, Señor. Y que seas tú, amado Padre, hablando a través de un servidor, Señor, y que no sea el hombre el que hable, que sea tu bendito Espíritu Santo. Y ponemos en tus manos este tiempo de estudio. Oramos por los hermanos que se conectan, por los que ya no se conectan, por cualquier situación, trabajo, desánimo, por temas de comunicación, cualquiera que sea el motivo, Señor. No te olvides de todos nosotros, Dios, que estamos en el proceso de santificación. Tú a tu iglesia has hablado fuerte en estos últimos tiempos, ya que estamos próximos, Dios, a tu venida y queremos estar prestos y dispuestos para verte cara a cara, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Varones, pues bueno, justamente de lo que estaba hablando con nuestro hermano Armando, he escuchado varios comentarios de varones que pues, andamos cargadones, con algo de angustia. Los tiempos no son fáciles, se han venido empeorando. Ustedes vean, la política internacional es complicada. Es complicado el clima en Cámara de Diputados, en la alta, en la baja, a nivel mundial, las relaciones internacionales en nuestro país. Es complicada la relación. Después de la pandemia, pues nada volvió a ser igual. Hoy estamos con menos no sé cuántos miles de muertos por las cosas han cambiado en el mundo. Nosotros cuando hablamos de pecado, es una palabra que en algún sentido se escucha religiosa, pero las cosas se tienen que decir como son, hermanos. Este estudio justamente Dios ha permitido que siga porque Él habla cada martes a nuestro corazón. El título de este estudio, como lo vieron en el cartel, es El pecado del menosprecio y también el pecado del sobreprecio. ¿Por qué lo titulamos así? Porque este tema en la actualidad no se trata en las iglesias cristianas. Es un tema que está un poco fuera, pero que hoy nosotros le vamos a dar la importancia necesaria porque justamente pueden ser raíz, este pecado puede ser raíz y puede ser que tenga sentido en lo que nosotros estamos pasando o lo que se está viviendo en la actualidad. Es un pecado que estamos expuestos todos en la vida cotidiana y este tiene graves consecuencias. Incluso podemos pecar contra Dios en este aspecto. Vamos al libro de Proverbios 14:21. Y vamos a ver qué nos dice este versículo. Proverbios 14:21. Se los voy a leer. Peca, estamos hablando de pecado, ¿verdad? Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Sí? Cuando nosotros menospreciamos a alguien o algo, estamos cayendo en un pecado, varones. Vamos a revisar esta palabra, pecado, en el hebreo, que se escribe J-A-T-T-A, apóstrofe T-H, jatta, con H, y significa errar en el sentido de uno o de más objetivos, alcanzar una meta al alcanzar una meta o camino,
o no dar en el blanco. No dar en el blanco quiere decir que no es asertivo. Esto significa, ese es el significado bíblico de esta palabra de pecado. Pecado es que no estamos siendo asertivos. Y bueno, de esta manera vamos a ver cómo el menosprecio de algo considera a una persona o a una cosa por debajo. Esa es la definición de menosprecio. Considerar a una persona o a una cosa por debajo, considerarla menos, menospreciarla, ridiculizar. Ahora se vive en estos tiempos bullear y se dice bullying, bullear a alguien, humillar u ofender, hacer menos. Ese es el significado de menosprecio, darle poca importancia, insultarla inclusive o lastimar su corazón. Fíjense cómo este pecado conlleva a otros pecados y se vuelve un círculo vicioso en donde nosotros podemos caer incluso de manera indirecta o involuntaria, porque a veces nosotros hemos menospreciado cosas, hemos menospreciado a alguien, hemos menospreciado incluso a nosotros mismos sin darnos cuenta. Este es el significado del menosprecio. Es un pecado, evidentemente. Ahora vamos a ver qué es un sobreprecio, que también es un pecado, ¿sí? El significado de sobreprecio quiere decir recargo en el precio ordinario. Ajá. Esto es en el diccionario de la lengua de la Real Academia. Subvaluar, lisonjear. Esto puede ser a algo o a alguien, lisonjear, cuando tú lisonjeas y lo sobrevalúas y como dicen, le das por su lado o lo alabas. Este es un pecado que incluso trae idolatría. Ahora en nosotros mismos, como una subvaluación, también cae en el pecado del orgullo, de la soberbia y de la arrogancia. Cuando nosotros somos arrogantes o nos sentimos más, este es el significado. Cuando tú piensas que eres más que alguien, te vuelves orgulloso, te vuelves soberbio y uno se vuelve arrogante, se siente mayor. Estamos siendo subvaluados. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12, 3. Romanos 12:3, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este pecado. Gracias, Gus. Y en la nueva traducción viviente, creo que la mayoría tiene Reina Valera 1960, pero en esa traducción de la Biblia, de la nueva traducción viviente, Romanos 12:3 dice así: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Qué importante, ¿no? Cómo nos dice la palabra de Dios que ninguno, no dice algunos o el que sí sea, pues dígalo, dice ninguno se crea mejor, ¿sí? De lo que en la traducción que de la Reina Valera 1960 dice ninguno de vosotros tenga más alto concepto del que debe de tener. Entonces, en este pasaje nos está indicando que tenemos que ser coherentes, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser prudentes cuando hablemos o actuemos delante de alguien. La discriminación por el lugar donde vive, esta es una manera de discriminar. La discriminación por el lugar donde alguien vive, el color de su piel, incluso la religión. Nosotros como cristianos podemos llegar a menospreciar a alguien, sentirnos mejores. Aguas también con este tema que es muy delicado. Incluso
hacer una acepción de persona en la selección de su sexo. Sí, este es un tema delicado que me gustaría dejarlo para otra plática, para otro estudio. Pero bueno, esta es una manera también. Cuando nosotros hablamos de los católicos con un sentido de hacerlos menos, o decir, no, pues es que los católicos dicen y los testigos de Jehová dicen, como si nosotros supiéramos o fuéramos más que ellos. Más bien, cuando nosotros hablemos de alguien es para construir y tener misericordia, como Dios ha tenido misericordia de nosotros y saber de dónde Él nos sacó. Menospreciar por la apariencia, incluso física. Dios no mira lo que nosotros miramos, no mira lo de afuera. Debemos de aprender a mirar lo que Él mira y evaluar a las personas por lo que hay en su corazón, varones. Por eso les digo que en ocasiones, a mí me ha pasado, llega a sentirse uno mejor que otro. Los testigos de Jehová, los cristianos, los mormones, en estas denominaciones se estudia mucho la palabra de Dios, no así en la religión católica, ¿sí? Que ahí es más por un tema de creencia que por un tema de convicción. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros nos dirijamos a alguien o nos subvaluemos y demeritemos y menospreciemos a alguien. Yo me he dado cuenta que este pecado entre los cristianos está sumamente arraigado, ¿sí? Como les digo, cuando alguien llega a estudiar o llega a ser líder de algún ministerio y ve por abajo a su hermano, quizá ahí es que este no cambia y es que siempre llega tarde y constantemente estamos criticando y juzgando, pensando que nosotros somos mejores que ellos. Vamos a verlo detenidamente con algunos ejemplos. Cuando nosotros menospreciamos algo o alguien, estamos diciendo que somos mejores que ellos, o es que estamos proyectando también nosotros y no le damos la importancia que merece. Hoy vamos a ver ejemplos de esto que le estoy diciendo. Vamos a ver y hacernos alguna pregunta que la gente del mundo secular lo hace o que incluso nosotros lo hacíamos. Y te hago esta pregunta a ti. ¿Alguna vez te han menospreciado? A mí sí. Y se siente feo, ¿no? Es una sensación cuando alguien te quiere tratar de tonto, cuando alguien te quiere tratar de menos jerarquía, pues llega a haber cierta molestia. A mí me ha pasado y se siente feo, pero ¿qué pasa? Y hago esta pregunta, si alguno de nosotros hemos menospreciado a alguien, cuando alguno de nosotros nos sentimos más que otra persona, tu ego crece. Cuando tú empiezas a hablar de un tema que conoces y sabes que en ese lugar hay gente que no es necesario darle tanta explicación, ni ser tan explícito, ni ser tan puntual para que sepan cuánto sabes. No, es que dice la palabra de Dios en Romanos 5:21 y en el griego, y eres una Biblia andando y estás hablando con gente que no conoce la palabra. Cuando lo hablemos entre nosotros como hermanos, tiene otro sentido y otro significado. Pero cuando lo hacemos por demostrar que somos mejores, nos estamos subvaluando. Fíjense cómo Jesús trató este tema con los apóstoles. Vámonos a Lucas 19, 9 al 14. Lucas 18, perdón. Lucas 18, del 9 al 14. Esta es una parábola de los fariseos y los publicanos. Dice así: a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a otros, dijo también estas palabras:
y está con rojito. Quiere decir que esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Aquí nos está hablando de 2 personas diferentes. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y lo estaba señalando. Fíjense qué manera de orar ante Dios y querer ser justificado porque daba diezmos. Vamos a traducirlo en la iglesia cristiana. Señor, yo vengo todos los domingos, tomo 2 discipulados, leo la palabra de Dios 1 hora al día y oro 2 horas contigo, Señor. Y aparte, doy mis diezmos y no soy como aquellos pobres que ni siquiera oran. Este es un ejemplo y es una parábola que Jesús, Lucas 18:9, gracias Gus, una parábola en donde está poniendo 2 ejemplos. Dice que también ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En apariencia, este era un buen cumplidor de la ley. En apariencia, si lo traducimos ahora a nuestra vida, era un buen cristiano en apariencia, ¿sí? Vamos a ver entonces en el versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Esto era todo lo que decía. No tiró todo un rollo como el fariseo, ¿sí? Y dice: Dios se propició a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. O sea, estaba hablando del publicano antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es un ejemplo que Dios trataba con este tipo de gentes. Ustedes saben que, bueno, pues una persona, un publicano, era un judío que cobraban los impuestos. Estamos hablando del buen Mateo. Mateo era un publicano que cobraba impuestos y aunque era pecador, los dos eran pecadores. Nosotros somos pecadores. El publicano era pecador y el fariseo era pecador. Pero el mayor ejemplo que dio Jesús, no sé si ustedes han escuchado decir: nosotros somos hijos de un rey, somos y como sintiéndonos más que otros. Imagínense ese ejemplo de Jesús, que él siendo rey se hizo como siervo. Nosotros debemos de saber en nuestro corazón que somos sus hijos, pero no por eso podemos llegar con ese instinto de arrogancia a decírselo a alguien como si fuéramos superiores nosotros. Tengamos cuidado aquí, varones, porque muchos de nosotros solemos actuar de esta manera y, como lo dije al principio, de una manera inconsciente, ¿sí? Seamos prudentes. Entonces, estamos hablando que los fariseos eran judíos que cobraban los impuestos a favor de Roma. El problema era que abusaban del poder y extorsionaban a la gente y se enriquecían y eran soberbios. Ajá. Esta gente, los publicanos, eran como la gente del gobierno de ahora. Ahora vamos a ver qué era un fariseo. Era la élite que había sido elegidos como representantes de la ley en ese tiempo. Eran muy estrictos, lo que hoy en día se le puede llamar cierto rasgo a alguien religioso, cualquiera que sea su cargo, y se le puede llamar también una persona legalista. Ellos le enseñaban la ley a la gente y les explicaban, pero tenían un pequeño problema estas personas. No la obedecían. La enseñaban, se la sabían,
se las sabían en el griego, se las sabían en el hebreo, se las sabían en el arameo, daban sus diezmos, iban a la iglesia, pero no cumplían la ley. Vamos a ver qué dice Mateo 23:4 acerca de estas frases, que son frases, todas estas frases que nosotros acabamos de mencionar son frases llenas de hipocresía, altanería y son ofensivas hacia los demás. Mateo 23:4. ¿Sí? Mateo 23:4 al 16. 23:4 al 16. Dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamaré vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro en Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esto es un mandato, varones, y también está con rojitas, prosigo. Porque el que se enaltece, dice el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, aquí les está hablando a las dos personas que acabamos de describir, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las fosas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Vamos a proseguir hasta el 16. En el 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. 16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo, es deudor. Esto es un texto que directamente Jesucristo les decía a este tipo de gente. Analicemos, varones, si nosotros hemos cometido este pecado, si nosotros inconsciente o conscientemente estamos en esta situación. Hablábamos al principio de este estudio que Dios nos iba a hablar, nos iba a exhortar en amor. No caigamos en este tipo de pecados, en este tipo de ofensas, no menospreciemos a la gente como lo hacían los fariseos. Más en el ejemplo que vimos anteriormente del publicano, fue escuchada su oración. En Lucas 18:9 fue escuchada, aunque ambos eran pecadores, el publicano llegó con un corazón contristo y humillado, y con 3 frases le demostró a Dios que estaba arrepentido y que ni siquiera era digno, se sentía mal. Eso es lo que debe de sentir un cristiano que tiene al Espíritu Santo cuando peca. Cuando el Espíritu Santo se contrita dentro de nosotros, eso es lo que sucede, varones. Los fariseos fueron los mayores enemigos de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ellos criticaban y juzgaban a Jesús. Eran expertos en estar viendo a ver qué decía Jesús para corregirlo, para humillarlo, para ridiculizarlo delante de la gente. Menospreciaban las enseñanzas del maestro. Ellos le daban más énfasis a lo externo, como era el diezmo, como era ir a la iglesia, las sinagogas, etcétera, que lo interior. Hacían ritos santificadores, fíjense, como cuando ellos se lavaban las manos, porque decían que les daba poder el lavarse las manos, y Jesús les dijo y les contestaba
de esta manera. Nadie se va a contaminar espiritualmente si come con las manos sin lavarse. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale del corazón, que es lo que ustedes deben de arreglar, porque del corazón salen los homicidios, estafas, adulterios. Pero ambos eran pecadores, varones. Entonces, pues aquí estamos viendo a alguien que sí se arrepiente y que está consciente de su pecado, y alguien que no, que aunque sabía que estaba mal, lo seguía haciendo, se autoengañaba. Dar es bueno, varones. Ayudar es bueno, orar es bueno, diezmar es bueno, cuando se hace con un corazón dispuesto. También dice la palabra de Dios que cuando traigas su ofrenda, si traes algo contra tu prójimo, dejes ahí tu ofrenda y vayas y te arregles con él. De nada sirve que nosotros seamos cristianoides, porque así les vamos a titular, este, y que no tengamos amor en nuestro corazón. Eso ya lo vimos también en lecciones pasadas, que nos subvaluemos ante los demás y que nos creamos más que los demás cuando tenemos un ejemplo en donde Jesús, siendo rey, el Hijo del Dios viviente, se vino a ser siervo y vino a lavarle los pies a sus discípulos, a morir por nosotros en esa cruz. Vamos a ver qué nos dice Santiago 4, del 1 al 6. Este libro ya tuvimos un estudio de todo este libro, el libro de Santiago. Dice Santiago 4, del 1 al 6. Yo se los leo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí hay un ejemplo de subvaluación. ¿Cuántas veces nosotros hemos lisonjeado a gente que realmente no lo merece por quedar bien? Algún director, algún líder, incluso en la iglesia, alguna persona hemos lisonjeado. Prosigo, dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice, en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué tremenda palabra, varones. Hemos leído, esto lo estamos hablando en el tema de la iglesia, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos sido despectivos o hemos tenido por menos al que lava los parabrisas en la calle y les hacemos así que no, y ya hasta nos enojamos, ya lo lavó y así ya andas buscando la monedita y te molestas, ¿sí? Cuando es una persona que tal vez no tiene las mismas puertas, las mismas habilidades para buscar un trabajo, o viene saliendo de un anexo, o viene saliendo de un penal y está tratando de cambiar y de ganarse la vida, y cómo, o cuando se suben a tu cofre a limpiar así como, ¡ay! O no lo limpian bien y hasta le hacen así para decirles dónde sigue sucio, ¿no? Qué tremenda enseñanza nos da Jesús. Jesús andaba predicando y andaba cansado, andaba sentado. Vamos a ver un ejemplo de los niños. No nada más podemos demeritar o depreciar
o como lo dice el título de nuestra prédica, el pecado de menospreciar. Ya vimos ejemplos de menospreciar a una persona, ya vimos ejemplos de sobreprecio a jefes, a personas que nosotros creemos que nos pueden aportar algo, algún beneficio, y lo subvaluamos. Veamos cómo ama Dios a los niños. Aquí es un punto también delicado. Nunca menosprecien a un niño. Yo recuerdo groserías de gente adulta cuando yo era un niño y es algo que te marca. Pero vamos a ver Jesús, ¿qué dice de esta parte, no? En Mateo 19:13. Esto está tremendo y creo que vale la pena que lo resaltemos. A todos los que tenemos niños o hijos, o los que no, los que tenemos sobrinos, o cuando también menospreciamos a los niños que andan en la calle. Vamos a ver qué nos dice Mateo 19:13. Se los leo. Cuando Jesús bendice a estos niños, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les respondieron. ¿Quién eran los discípulos? Los guaruras, ¿verdad? Eran los guaruras del Señor, los que lo cuidaban, eran sus discípulos. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Qué tremenda enseñanza, ¿no? También cuando a un niño anda haciendo travesuras y abusamos de nuestra autoridad, y no, tú no sabes, esto es de adultos, los menospreciamos. Cuando hacen algo, abusamos de nuestro poder y los solemos regañar y ser muy duros con ellos en cosas materiales, porque lo rompieron. Está bien disciplinarlos, pero también la palabra de Dios dice que no provoquéis a ir a tu hijo. Hay maneras de disciplinar a tu hijo. Cuando tú das una palabra con ira, estás hiriendo su corazón y te estás metiendo con Dios directamente. Vamos a seguirlo viendo en el mismo Mateo, pero ahora en el 18, del 15 al 17. Mateo 18, del 15 al 17. 17. Perdón, es del 6, ¿eh? Vamos a ver el Mateo 18, del 6 en adelante. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mudo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre en quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión, córtalo y échalo de ti. Mejor es que entres en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos piernas, seas echado en el fuego eterno. Entonces, vean qué tremenda enseñanza. Vamos a leer ahora del 18, Mateo 18, del 10 al 14. En ese mismo, ya nos brincamos 7, 8, 9, vámonos con el 10. ¿Sí? Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Os digo que sus ángeles en los cielos
ven y siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se han perdido. Pero ¿os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había extraviado. Los niños son algo preciado para el Señor y vemos cómo Él al indefenso, y no nada más al niño, al indefenso, siempre lo protege. Nosotros queremos no tener problemas con Dios, tengamos cuidado en presentarnos como mayores a alguien. Vamos a seguir viendo en Proverbios 11:12 otro ejemplo en menosprecio, otra exhortación. El que menosprecia a su prójimo, aquí ya estamos hablando del que sea. Tu prójimo es el niño, tu prójimo es un adulto mayor, es tu hermano, es tu primo, es cualquier persona que esté próxima a ti. Eso es el significado de la palabra prójimo. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. En pocas palabras, no entiende, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Pero el hombre prudente guardará silencio. Hay personas que todo les parece mal, no tienen educación y evidentemente tienen problemas. Todo les parece mal. Es que mira nomás cómo vienen las edecanes vestidas, unas traen de un tono y otras de otro. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Saúl en el Antiguo Testamento y David, ¿sí? Segunda de Samuel 6:14. Segunda de Samuel 6:14 al 20. Los espero a que la encuentren. Y vamos a ver este ejemplo. Dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían en el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Imagínense ese momento. Saúl había perdido o los filisteos habían robado el arca del pacto, que era el medio para que la presencia de Dios viniera al pueblo de Israel. Y David pelea y la trae de nuevo a casa. Y es ahí donde surge este ejemplo. Voy a seguir leyendo el 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, si saben quién es Mical, la esposa de David, que es hija de Saúl. Y ella miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció. Otro ejemplo, ¿cuántas Micales o cuántos Micales habemos, no? Dice aquí que le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Dice el 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, al recibir a David, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey, así como burlándose, ¿no? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre
sin decoro un cualquiera. Esto lo dijo Mical. Nunca nos refiramos a una persona, eso ya lo hemos visto también varones del aseo, como chacha, gata, o sea, esta es una manera, Mical, imagínense que estaba despreciando al rey, así como diciendo, qué ridículo hiciste, vamos a suponer esa escena, oye gordo, qué ridículo hiciste, como si fueras cualquier gato. Dios estaba David estaba alabando a Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos tarde a la alabanza, decimos, en fin, ahorita está la alabanza. Yo llego a lo mero bueno. Yo llego a la palabra de Dios. Pues, ¿qué creen, varones? La palabra es para todos y la alabanza es para él. Lo más importante era que tú alabaras a Dios en ese momento. El pueblo alababa a Dios al saber que su presencia volvía a estar entre el pueblo de Israel. El pueblo se gozaba juntamente con Dios. Vamos a terminar con esta conclusión. Ya vimos varios ejemplos del desprecio y del sobreprecio a algunas personas. Tanto es pecado uno como el otro. No menospreciemos a nadie. Vamos a poner estos puntos. A nadie. Ninguna acción. Si tu hijo llega, yo sabes qué ejemplo tengo y aquí está con nosotros Gustavo Lemus Ota. Brother, admiro cómo tratas a tu hijo. Le das el tiempo, la importancia de lo mínimo que esté haciendo, se lo explicas, lo has guiado en la palabra de Dios y de verdad, Gus, yo admiro esa parte de ti y de tu hijo, cómo lo has educado, ¿no? También he visto tratar a algunos de los varones, Gerardo Aquino, algunos de los que estamos aquí que tratamos bien a nuestros hijos. Ellos, un garabato es una obra de arte y así lo debes de ver. Y hijo, qué hermoso está esto. Ponlo en tu vitrina, ponlo en tu carro, pégalo con Durex, porque de verdad, ya dijo Dios, que seamos como niños, ¿sí? Con esa inocencia. Tu hijo lo hizo con su mayor esfuerzo. No menospreciemos a nadie. No menospreciemos la acción de alguien o de un subordinado en el trabajo, ni la comida de nuestra esposa, si le quedó saladita, mi amor, qué rica está, sabes, quedando medio sensible de mi lengua, la sentí un poquito salada, pero de sabor está riquísima. No, digo, yo espero que ninguno de nosotros haga eso, ¿verdad? Pero, ay, esta porquería, te saló otra vez. Chécale bien, hombre, no, brother, no hagan eso, ¿eh? Porque les digo, ahí se están metiendo directamente con Dios y Dios menosprecia al que es arrogante y exalta al que es humilde. No les digamos albañiles, pareces albañil, o sea, como si un albañil fuera demeritado, ¿no? Que palabras de cargador, pues que el cargador, ¿qué, brother? Pues el cargador es digno de su trabajo también. No menosprecies a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus padres, ni a tus abuelos. Oh, te ya me empecé a mi mamá otra vez, manches. La cantaleta de siempre. Ya, mamá, sí. No menosprecies, mamá, te escucho. Por algo me lo está diciendo mi jefecita, ¿no? Hoy no me gustó la alabanza, dicen muchos, ¿no? Pues la alabanza no era para ellos. Qué bueno que no les gustó porque la alabanza era para Dios. Es que hoy no cantaron de las movidas o esa se desafinó, o sea, solemos criticar, ¿no? El mensaje es que seamos dignos de los ojos de Dios siendo como fue Jesús. No tenemos mayor estándar que él. Jesús hablaba cuando tenía que hablar. Cuando se le tuvo que ir a la yugular a los fariseos, él los reprendió, les dijo hipócritas, ¿sí? Porque él estaba defendiendo la causa de los débiles, de las personas que estaban sufriendo menosprecio, ¿sí? Entonces, eso es una exhortación
que hoy Dios nos hace, varones, y les vuelvo a repetir, es un tema que no cotidianamente se trata en las iglesias y que más, sin embargo, está muy arraigado. Pastor, 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 ¿cómo está? No, hombre, qué bonita se le ve su corbata, toda llena de mole y lo subvalúa, ¿no? Seamos prudentes, seamos coherentes, así como tratamos al pastor, así debemos de tratar al hermano que llegó y nos saludó. No busquen los primeros lugares adelante, sino siempre mantente. Hay un dicho en el mundo que dice bajo perfil, porque si tú te quieres exaltar vas a ser humillado, ¿sí? En todos los aspectos de tu vida. Si tenemos algo de esto, varones, hoy Dios ha hablado a nuestros corazones, porque cada día que pasa nosotros vemos que está más cerca la venida del Señor, y si estamos sufriendo tribulación en este momento, si alguien está con algún tipo de opresión, hace 8 días nuestro hermano Eric nos comentaba de ansiedad, y hemos estado ansiosos y hemos dudado del Señor todo eso no viene de Dios, ¿sí? Tampoco quiere decir que nunca debemos estar, la importancia que debe de tener nada más, Señor. Como yo les comenté, hace 15 días no me iba a conectar y la neta estaba bien sacado de onda. Les soy honesto, yo pensé que me moría, porque fue una sensación horrible, horrible, horrible de quererme desmayar, de tener taquicardia. Dije, no, ¿sabes qué, Señor? Pues hasta aquí llegué. Y entiendo por eso a mi hermano Armando, y Dios lo que está pidiendo de cada uno de nosotros es la santificación. La santificación es un proceso, ¿sí?, de separación. Nosotros ya somos santos, somos escogidos, somos separados. Ese es un adjetivo calificativo: santos, separados para Dios, para Él. La santificación es un verbo, es una acción que nosotros debemos de llevar a cabo día con día. El Señor quiere corazones ya dispuestos, ya listos para pelear, para platicar, para compartir de su evangelio a todas esas personas que aún no conocen de Él. Quiere hombres que se estén liberando, que estemos puros, que estemos prestos. Recuerden esa parábola de las 10 vírgenes también. Estemos preparados. Si hoy viene el Señor, gloria a Dios. Pero si, ay, en la torre se me olvidó decirte esto, Señor, perdóname. Y empieza la angustia. Hoy que estemos nosotros preparados, varones, para entregar cuentas. El Señor, si viene por nosotros, Señor, aquí estamos, heme aquí, pero quiero una iglesia limpia, sin mancha. A eso se refiere. Estemos dispuestos, pongámonos a cuentas con Él, para que Él muestre, Señor, a ver, ¿sabes qué? Como yo se lo dije hace 8 días, si yo me voy ahorita contigo y me llamas, que sea porque es tu voluntad y no por mis pecados, ¿eh? O sea, no, yo no voy a ir, ay, Señor, perdóname, y que esta angustia que siento sea por pues, el dolor que se queda a mi familia, de que no dejo las cosas en orden, todavía me faltan algunas cosas por ordenar, pero que no sea por mí, Señor, que no sea porque yo no te he entregado tal vez alguna carga que tengo, un pecado que tengo guardado abajo de la alfombra y que no he querido ver. No es que no lo haya visto, es que no lo quiero ver porque no me conviene en este momento. Entrégale todo, varón, entrégale todo y estemos prestos y dispuestos. Le dije, Señor, heme aquí, voy para allá, nada más te encargo a mis hijos. Y me acuerdo que alguien me dijo, ay, brother, ¿tú piensas que los vas a cuidar tú mejor o él? Pues dije, sí, cierto, ¿ah? O sea, ¿de qué estoy preocupado? De las universidades, ¿de qué? Pues va, Señor, pero pues te entrego todo, y le entregué cosas que en verdad, varones, ya ni me acordaba, cosas y pecados desde niños, esos menosprecios. También el guardar resentimiento en contra de alguien es pecado.
Señor, te lo entrego, esta persona me lastimó y yo pensé que ya la había perdonado y la neta es que no, aquí lo traigo bien clavado, bien atravesado, ¿sabes qué? Lo perdono, te lo entrego, Señor. ¿Qué más, Señor? ¿A quién he menospreciado? ¿A quién lo he hecho sentir mal? Y también cosas de la infancia y de la juventud, cuando uno es más arrogante, es más altivo, y me empecé a acordar de cosas y cosas y cosas, y entonces Dios fue donde me dijo, ¿verdad? Traías eso, o sea, este proceso que tú estás pasando lo estoy utilizando para que me entregues todo, hijo. Necesitas estar al día, necesitamos estar al día. Pidamos perdón a quien todavía está, a nuestros hijos, si hemos sido soberbios con ellos, a una mujercita, a una novia, a una mamá, a una tía, a una abuela. Seamos humildes, varones. Vean, la oración del publicano subió y era un pecador, y la del fariseo, el Señor no le gustó, ¿sí? Entonces, pues hoy el Señor nos hace esta exhortación para que en el amor de Cristo nosotros le pidamos que traiga a nuestra mente cualquier situación, cualquier pecado que hayamos cometido, varones. Y bueno, pues me hubiera gustado hablar de otro tema, pero no, varones, esto está ya listo en cualquier momento. Yo veo las noticias, cómo se está moviendo la situación, y hoy como Andrés Manuel López Obrador le dijo al PRI que era su momento de reivindicarse, ¿no? Como diciéndole, vente para acá. Y entonces el PAN le dijo, si te vas para allá, adiós, ¿eh? Y entonces el PRI ahora se supone que es el que va a definir y va a decidir. Entonces la maldad, todas las marchas por el matrimonio igualitario, está tremendo, varón. Estamos ya llegando a los puntos, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Entonces estemos listos, estemos prestos y dispuestos para meternos en oración, entregarle todo al Señor, y que seamos una novia que vaya a su presencia en cualquier momento, ya sea por el arrebato, ya sea por un accidente, ya sea por un infarto, ya sea por el motivo que sea, que estemos pendientes. Varones, descansen en el Señor, aprendan a liberarse, a autoliberarse, aprendan a orar, aprendan a pedir, aprendan a confiar, porque si nosotros no confiamos, nunca podemos agradar a Dios. Si no confiamos en esa tribulación, cómo se glorifica a Él en nuestra debilidad. Nosotros queremos pelear las batallas, y antes de ir a Él, vamos con el doctor, vamos con la mamá, vamos con todo mundo, menos con Dios, cuando incluso pudo haber sido algo espiritual como lo que me pasó y hubiera durado menos, ¿sí? Yo hoy les comparto, estoy bien, bien, pero el Señor sigue trabajando en mi corazón. Estoy en un periodo de ayuno, no para hacerle manita de puerco, porque quiero alinear mis pensamientos, mi voluntad a la de Él. Sirvió también este proceso de desierto que tuve para alinear mi voluntad hacia Él. Y entonces me comentaron que era una descompensación la que había tenido mi organismo, porque hice mucho ejercicio y dejé harinas, azúcares, sales, grasas, y le metí al ejercicio. Entonces traía ahí un desorden emocional y traía una descompensación tremenda, varones. Entonces, pues con esto concluyo, y si me permiten hacer una oración para que demos por terminado y después charlar un rato. Dios, te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra es cortante como espada de dos filos, porque nos confronta, señores, a nosotros los varones, nos confronta como líderes, como guías de nuestra casa, y nos exhortas al arrepentimiento, Señor. Gracias por esa cruz de tu Hijo. Gracias por tu Hijo amado, por esa gran muestra de amor que diste a nuestro corazón. Perdónanos si hemos sido soberbios con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros empleados, si hemos menospreciado la dirección de un jefe, si hemos menospreciado nuestra iglesia, si hemos menospreciado a un policía, si hemos
no hemos sido diligentes ante las autoridades que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Perdónanos si hemos menospreciado tu palabra, si la hemos tenido como una religión. Hoy queremos que seas tú, bendito Padre, escuchando los corazones de estos varones. Nos ponemos a cuentas contigo, Dios, y te entregamos todas estas cargas que tenemos. Ponemos en tus manos nuestra vida y te pido por aquellos que sufrimos tribulación en este momento, que sufrimos opresión, que sufrimos desánimo. Perdónanos, Señor, perdona estos pecados si hemos ofendido, subvaluado o devaluado a alguien, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos a cuentas contigo y oramos por este grupo. Amén y amén.